Este tema se llama intimidad con Dios. Y vamos a hablar de cómo, ya hablamos de la oración en un tema, vimos el poder de la oración y el ayuno. Y en ese tema tocamos cuando Jesús en Mateo capítulo 6 dijo, cuando ustedes oren, cierren la puerta de su habitación y oren a su Padre que está en lo secreto. Ya hablamos acerca de la oración, hemos hablado un poquito acerca de la intercesión y seguiremos hablando en otro tema acerca de eso. Pero ahorita vamos a hablar acerca de la intimidad con Dios. ¿Y a qué me refiero a intimidad con Dios? Cuando nos referimos a intimidad con Dios, es a entrar a un tiempo más profundo con el Señor, donde podamos escuchar su voz, donde podamos ser transformados. Para eso es necesario hacer un tiempo. Para eso es necesario cerrar un poquito las voces de todo el mundo que nos rodea, nuestros problemas, nuestras situaciones y enfocarnos en Dios. Así que quiero que empecemos leyendo el Salmo 63, versículos del 1 al 5, por favor. Dice, oh Yo lo Dios, leo. tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela, en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Te alabo, te alabaré mientras viva, a ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Ok, fíjense cómo ahí en estos versículos empieza diciendo, oh Dios, tú eres mi Dios. Y luego dice, de todo corazón te busco. Pero luego fíjense, dice, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela. Hay una verdad que debemos de tener en nuestro corazón, presente. Nuestra alma, que ya hemos hablado acerca del alma, son pensamientos, sentimientos, emociones, decisiones. Eso es el alma. Mi alma tiene sed de Dios. Tu alma tiene sed de Dios. El alma de todo ser humano tiene sed de Dios. Pero aquí no dice que solamente el alma, sino que también nuestro cuerpo tiene sed de Dios. Nuestro cuerpo quiere experimentar la presencia de Dios. Y quiero decirte, nuestro cuerpo puede experimentar la presencia de Dios. Por eso a veces cuando estamos orando, yo creo que a ustedes les ha pasado, porque normalmente cuando oramos o cuando adoramos a Dios, a veces nos sucede que empezamos a llorar, ¿no? De repente estamos cantando al Señor, estamos buscando y las lágrimas empiezan a correr por nuestro rostro. A veces sentimos, hay una paz aquí en nuestro corazón, a veces podemos sentir fuego en nuestro cuerpo, a veces podemos empezar a sudar, es más, a veces podemos sentir aceite literalmente saliendo de nuestras manos, de nuestro rostro. Esa es la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios no solamente llega a tocar nuestro espíritu, sino que a veces esa presencia llega a tocar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones y nuestro cuerpo. De tal manera que a veces también cuando la presencia de Dios toca nuestro cuerpo, entonces también se refleja como milagros en nuestro cuerpo. Está bien desearlo y quiero decirte, la verdad es que es natural desear que nuestro cuerpo desee sentir la presencia de Dios. A veces a mí me pasa que cuando estoy orando me siento, es difícil de expresar, pero a veces cuando siento la presencia de Dios, siento como una atmósfera, como si yo me encontrara en un lugar distinto. Siento muy rico, es algo personal que tal vez alguno de ustedes haya sentido.
También a veces te da alegría, a veces obviamente puedes escuchar la voz de Dios, podría ser audiblemente, definitivamente, pero también a veces es una voz interior que nos está hablando. Todo eso sucede. Y quiero decirte que cuando dejamos de pasar tiempo en la presencia de Dios, nuestra alma sigue anhelando de Dios. Nuestro cuerpo sigue anhelando de Dios. En clases anteriores entendimos cómo Adán y Eva, en espíritu, alma y cuerpo, estaban conectados con Dios. Podían platicar con Dios, así como estamos platicando tú y yo, podían estar cara a cara con el Señor. Entonces, por eso es natural que muchas veces nosotros decimos que necesito más de Dios. Mi cuerpo anhela de Dios, mi alma anhela de Dios. De hecho, el mundo, o sea, las personas que no conocen al Señor, las personas que no son hijos de Dios, tratan de buscar esa llenura, esa sed que tienen en su alma y en su cuerpo con muchas cosas. Y es por eso que el mundo muchas veces trata de satisfacer la necesidad de Dios con muchos dioses. Y ahí hay una lista interminable. Hay personas que tratan de satisfacer esa necesidad de Dios con el alcohol. Hay personas que tratan de satisfacer esa necesidad de Dios con la comida. Hay quienes lo tratan de hacer con las relaciones personales, ¿verdad? Con alguna persona que necesitan satisfacer. Pero quiero decirte algo que es bien importante. Nada ni nadie puede satisfacer lo que solo Dios puede satisfacer. El dinero no lo puede hacer. Hay personas que están buscando todo el tiempo esa plenitud en el dinero y quiero decirte, no la hay. En la carrera o en las actividades profesionales tampoco. Y no quiero, no con esto digo que el dinero es malo, no, definitivamente no. La carrera profesional no es mala, no. El alimento no es malo, pero cuando es malo es cuando tratamos de suplir a Dios con algo de esto. Cuando volvemos algo de esto nuestro Dios. Entonces, en ese momento nos vamos a dar cuenta que necesitamos del Señor. El mundo no sabe lo que está buscando, pero la verdad es que el mundo está buscando a Dios y lo busca en muchas, muchas cosas. Tú y yo que lo tenemos que pasar tiempo con Él, tiempo en intimidad con Él. Es lo que dice el Salmo 63 y dice, he contemplado tu gloria, tu poder, tu amor inagotable. Y fíjate lo que dice aquí el escritor del Salmo 63, es mejor que la vida misma. Está diciendo, tenerte a ti, oh Dios, es mejor que la vida misma. Jesús es suficiente. Dios es suficiente para darte plenitud. Si Jesús no te la da, nada en este mundo te la va a dar. Todo lo extra que puedas recibir en la vida, como lo dije, es extra. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces te animo a algo, te animo a que no dejes de buscar la presencia de Dios, porque tu alma y tu cuerpo la necesitan. Y de hecho, en la presencia de Dios, tu alma y tu cuerpo puede encontrar sanidad. ¿Tienes rencor? ¿Tienes cuestiones emocionales sin resolver? Solo hay alguien que lo puede resolver por completo. Dios, su presencia. ¿Tienes falta de perdón, amargura, falta de felicidad, de plenitud? Bueno, quiero decirte, solamente en Cristo puedes encontrarlo. Solamente en Cristo. Y es todo lo que necesitas. Y ahora vamos al Salmo 51, que es el centro de este tema. Este Salmo 51 es muy curioso porque es un salmo hermoso. Pero fíjate que este Salmo 51 fue escrito en un momento muy interesante.
No sé si tú recuerdas la historia de David por completo, pero si no, quiero platicarte algo. El Salmo 51 fue escrito cuando un momento el rey David, ya que había llegado al punto más grande de su vida, de su carrera como rey, de repente el rey David cae en adulterio, ¿ok? Hace algo que no es correcto, que la Biblia nos enseña y que Dios mismo enseña que no es correcto, con una esposa de uno de sus generales. Y bueno, para error suyo, esta mujer queda embarazada de David. Y entonces David, para ocultar el problema, lo que hace es matar a su general. Este general se llama Urías. Imagínense en qué momento se encuentra David. David es un hombre temeroso de Dios. David es un hombre que amaba a Dios. De hecho, el Salmo 63 y el Salmo 51 escritos por David, pero después, imagínense que este David se encuentra haciendo eso, cae en adulterio y después asesina a este hombre que le era fiel, era un hombre de su ejército, fiel a él. Tú puedes leer toda la historia ahí en la palabra de Dios. Y después de esto pasa un año y David dice, no, pues nadie se dio cuenta, no pasa nada. Pero de pronto llega el Espíritu Santo a través de un profeta llamado Natán. Y este profeta Natán le dice, David, tengo una parábola que contarte, tengo una historia que contarte. Resulta que un hombre tenía muchas ovejas. Y este hombre que tenía muchas ovejas viene a visitarlo un amigo. Y entonces dice, él dice, bueno, pues vamos a hacer una barbacoa. Y resulta que le roba su oveja a un vecino que solo tenía una oveja. Y era su oveja hermosa que estaba cuidando y se la roba, la mata y la cocina para su amigo. En ese momento David se enoja y se pone de pie y dice, ¿cómo puede ser posible que maten a ese hombre? Ese hombre debe de morir. Y lo que le dice el profeta Natán es, ese hombre eres tú. Dice, tú tenías todo, David. Dios te había dado todo y te robaste la esposa de uno de tus mejores hombres. Y en ese momento David cae de rodillas, quebrantado por el Espíritu Santo. Y ahí es cuando escribe este Salmo 51. Este Salmo 51 nace del corazón arrepentido de David, en el cual él dice, mi vida tiene que ser transformada. ¿Cómo puede ser posible que yo haya hecho esto? Y muchas veces nosotros nos olvidamos de Dios. Y es fácil olvidarse de Dios, es muy fácil. A veces pensamos, no, nunca me voy a olvidar de Dios, pero la verdad es que es muy fácil olvidarse del Señor. Porque no nos olvidamos de un día para otro, sino que es algo que va sucediendo gradualmente, poco a poco, hasta que un día ya acabamos como David. Entonces vamos a estudiar el Salmo 51 y ver lo que sucede cuando nosotros somos transformados en la intimidad de Dios. ¿Puede alguien, por favor, leer los primeros 7 versículos? Salmo 51, del 1 al 7. Yo lo leo. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concebió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Muchas gracias, gracias. Ahora, fíjense cómo esto que escribe David
Y este es como el primer punto de las cosas que recibimos en la intimidad con Dios. Y es el perdón de los pecados. Como hemos visto en otras clases ya, uno de los enemigos más grandes del ser humano es el pecado. Porque interesantemente, primero, el diablo nos lleva a pecar. Y ya que nos lleva a pecar, nos lleva a no acercarnos a Dios porque pecamos. Y nos dice, ¿cómo es posible que tú que pecas te acerques a Dios? Y eso es igual de ilógico a que nosotros estuviéramos enfermos y dijéramos, no, pues no voy a ir al doctor porque estoy enfermo. Cuando en realidad, cuando estás enfermo, ¿qué necesitas? Ir al doctor. Entonces, el pecado muchas veces, en lugar de acercarnos a Dios y decir, Señor, necesito de ti, nos aleja completamente de Dios. Dios anhela que los pecadores nos acerquemos a Él. Ese es el anhelo de Dios. Jesús mismo dijo, yo no vine por los santos, yo vine por los pecadores. Yo no vengo por los que están sanos, yo vengo por los enfermos. Su primer mentira es que si estás en pecado no debes de ir a la iglesia, o si estás en pecado no debes de orar, o si estás en pecado ya mejor ni busques a Dios porque estás en pecado. Esa es una de las mentiras más grandes que encontramos en la humanidad del día de hoy. Y tristemente hace mucho daño, porque la realidad es que todos pecamos. Y entonces, como todos pecamos, porque cometemos errores, cosas que no le agradan a Dios, decimos, híjole, ¿cómo me voy a acercar a Dios? No puedo acercarme a Dios. Y ahí ya el diablo ganó su batalla. Y lo que el diablo quiere hacer no es que peques, es que te alejes de Dios. Y es que no lo busques. Todo este tiempo David no buscó a Dios hasta que tuvo que venir un profeta a decirle, tienes que ir de nuevo con Dios. Tienes que ir a buscarlo. Y entonces, aquí vemos cómo David empieza este poema, esta canción, diciendo, borra la mancha de mis pecados. No solo eso, sino que también dice, lávame de mi culpa. Es importante saber que Dios limpia tus pecados, buenísimo, pero también es importante saber que Dios quita la culpa. Porque a veces Dios ya borró los pecados y todavía nos sentimos culpables. Y tú y yo debemos de creer que Dios borra nuestros pecados y que Dios borra nuestra culpa. Ya no puedes sentirte culpable. Dice la Biblia que Dios toma nuestros pecados y los arroja hasta el fondo del mar. Y cuando los arroja al fondo del mar, Dios mismo dice en su palabra, nunca más me acordaré de sus pecados. Esa es una de las cosas. Les estaba diciendo en el tema anterior cómo a veces hay cosas que Dios mismo, aunque es todopoderoso, pero Él mismo decide no hacer algo. Por ejemplo, aquí dice, no me acordaré de sus pecados. ¿Cómo es posible que Dios, que lo sabe todo, que lo conoce todo, no se acuerde de sus pecados? No, claro. O sea, de acuerdo a la capacidad de Dios, Dios podría acordarse de sus pecados, pero Él decide no acordarse de tus pecados. Dice, por amor a mí mismo, no me acordaré de tus pecados. Esa es la maravillosa gracia que encontramos en Jesús. Entonces, David en intimidad encuentra el perdón de los pecados y también que Dios le hace libre de la culpa. No solo eso, sino que empieza a conocer algo. Dice, quedará demostrado que tienes razón. Cuando entramos en intimidad con Dios, nos damos cuenta de algo, que Dios siempre tiene razón. Siempre. No hay ninguna ocasión en la que nosotros podamos decirle a Dios, ay, no tenías razón. No, Dios tiene razón. Dios es verdadero. Y cuando entramos en la intimidad con Dios, en ese momento íntimo, nos damos cuenta que Él tiene razón. Por ejemplo, Él habla del perdón. Y Él nos dice, perdona. Y nosotros podríamos decir, no voy a perdonar porque si yo perdono la otra persona, ¿por qué si no merece el perdón, etcétera, etcétera? Y cuando vamos en intimidad con el Señor y nos dice, perdona, yo te voy a ayudar a perdonar, y perdonamos, nos damos cuenta que el más bendecido al perdonar es el que perdona, no el perdonado.
porque al momento de perdonar recibe libertad. Y entonces ahí nos damos cuenta que Dios tiene razón. Eso lo encontramos en la intimidad con Dios. No solo eso, sino también empezamos en la intimidad con Dios a comprender sabiduría. La sabiduría viene de Dios. ¿Ok? La única sabiduría verdadera viene de Dios. La Biblia dice que hay una sabiduría terrenal, pero dice que esa sabiduría terrenal es animal y es diabólica. ¿Ok? Esa sabiduría no es buena. La verdadera sabiduría viene de Dios. ¿Quieres ser sabio? Solo hay un lugar para encontrar sabiduría y es la presencia de Dios. Por eso es tan importante tener intimidad con Dios. Por eso es tan importante desarrollar el hábito de conocer al Señor íntimamente. Quiero decirte que cuando conoces al Señor íntimamente, hay muchas cosas que yo te puedo decir, pero hay muchas cosas más que solo Dios quiere decirte a ti en lo personal. Tú fuiste creado para conocerle a Él verdaderamente. Tú fuiste creado para conocer su amor, su misericordia, su verdad, su bondad. Para eso fuiste creado. Entonces quiero animarte a algo. Ve y conoce a tu Padre. Ve y conoce a Jesús. Ve y conoce al Espíritu Santo, porque hay mucho que Él quiere decirte solamente a ti, que no me va a decir a mí para ti. Hay cosas que Él solo quiere hablar contigo, porque Dios tiene hijos, no nietos. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y Él quiere tener una relación contigo de hijo, de un padre a un hijo. Quiere hablar contigo. Por eso es importante entrar en intimidad con Dios. Ahora, ¿por qué intimidad? La palabra intimidad es una palabra exclusiva para ciertos momentos secretos y únicos. La intimidad sucede en la habitación, en un lugar secreto, a puerta cerrada, y no andas invitando a nadie a la intimidad, ¿cierto? Lo íntimo es algo tuyo. Vamos a hablar de algo íntimo, por ejemplo. Por poner un ejemplo, la ropa interior. Eso es íntimo, ¿no? Y cuando yo llego a tu casa, tú no me pasas a tu habitación y me dices, mira, quiero enseñarte mi ropa interior, pásate aquí a mi cuarto. Nadie hace eso, ¿verdad? Eso es algo íntimo, es algo personal, es algo sagrado, es algo único para nosotros, ¿cierto? No es algo que se anda compartiendo con nadie, es algo solamente y exclusivamente de nosotros. Bueno, esa es la relación que Dios nos quiere llevar, a una relación única, donde Dios quiere revelarse a ti como un Dios único y verdadero para ti. Y Dios te va a hablar de una manera en la que no me habla a mí, porque tú eres una persona y yo soy otra persona. Pero Dios es capaz de hablar contigo para que entiendas y de hablar conmigo para que yo entienda de maneras diferentes. Vamos a seguir leyendo. Salmos capítulo 51, versículos del 8 al 12. ¿Quién nos lo puede leer? Devuélveme la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Ok. Veíamos en el tema anterior, gracias Isaac,
que Dios sigue creando. Y fíjense aquí lo que dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Una de las cosas que Dios crea es corazones. Fíjate que Dios no solo es capaz de transformar un corazón, sino que a veces lo que hace Dios es una operación a corazón abierto donde saca el corazón que es de piedra y trae un corazón nuevo de carne. Y por eso viene la transformación del espíritu. Por completo. Entonces, ahí podemos entender cómo Dios es un Dios creador. Este segundo punto que pasa en la intimidad es la renovación. Hay una renovación en la intimidad. ¿Qué quiere decir? Que somos... Se va su voz, Paso. ¿Ahí me escuchan bien? Gracias. Hay una renovación en la intimidad, es el segundo punto. Dios nos hace nuevos otra vez. Fíjense, parte de lo que hace, dice que Él nos devuelve la alegría. En la intimidad con Dios viene el gozo y la alegría que no puede venir de nadie más. No solo eso, sino que crea un corazón limpio. No solamente limpia nuestro corazón, sino que crea un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de ti. O sea que Dios nos transforma, Él es el que nos hace fieles, Él es el que nos hace nuevos, Él es el que nos transforma por completo. Y después dice, restaura en mí la alegría de tu salvación para que esté dispuesto a obedecerte. ¡Wow! Porque fíjate lo que hace Dios. La religión te dice ciertos mandamientos, dependiendo la religión, ¿no? Los mandamientos que sea. A veces los que viven una religión cristiana, pues ponen ciertos mandamientos. Lo malo de eso es que a mí no me dan ganas de seguir esos mandamientos. Lo maravilloso de la relación con Dios y la intimidad con Dios es que entonces Dios pone en mí, según lo que acabamos de leer ahorita, el deseo de obedecer a Dios. Es interesante esto porque hay muchas personas que dicen que Dios ha sido creado. Pero Dios no ha sido creado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok. Dios no ha sido creado. Si Dios hubiera sido creado y si su palabra hubiera sido creada por un ser humano, la verdad es que en la palabra hubieran puesto muchas cosas que la carne del ser humano pecaminosa quisiera hacer. Pero en la Biblia encontramos muchas cosas que sin el Espíritu Santo no nos dan ganas de hacer. Un ejemplo es algo que acabamos de tocar, perdonar. Perdonar no es algo que nace del corazón de alguien normal. No, definitivamente no. No porque él abusó de mí, violó mis derechos, él me aplastó, hizo esto, pasó encima de mí, etcétera, etcétera. Entonces no tengo por qué perdonarlo. La verdad es que no tengo por qué perdonarlo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él es capaz de convencernos, de tal manera que podemos obedecer para perdonarlo. Entonces es maravilloso porque la Biblia nos enseña que todo empieza en Cristo y llega a Cristo una vez más. Dios nos da un mandamiento que debemos cumplir, pero no solo eso, sino que nos da el deseo de obedecerlo. Y luego no solo el deseo, porque a veces está el deseo, pero no podemos.
Dios también nos da el poder para obedecerlo. Es maravilloso. Y eso solamente sucede en la intimidad con Dios. En esos momentos secretos y únicos que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Por eso es importante que pasemos tiempo con Él. Que pasemos tiempo leyendo su palabra, cantando, adorándole a Él, hablando con Él y escuchando su voz. Y cuando escuchamos su voz, leemos su palabra, wow, hay tanto que podemos entender. Siempre dispuesto, Señor, enséñame lo que tú quieras enseñarme. Fíjense, hay una declaración en el versículo 11 del Salmo 51 que dice, no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. David está diciendo al Señor, Señor, quítame lo que quieras. David, el rey de Israel, era una persona importante. Era el presidente de ese tiempo, el gobernador. Y David pudo haber dicho, Señor, no me quites la riqueza, no me quites a mi familia, no me quites el reino, no me quites el poder, no me quites todo lo que he hecho. No, a David no le importó nada de eso. En todo este salmo, después de lo que hizo, no le importa y no le dice a Dios, no me quites nada de eso. No, lo único que le dice a Dios que no le quite, ¿qué es? Su Espíritu Santo. Señor, no me quites tu Espíritu Santo. Te cuento un poquito más de la historia, porque el rey anterior a David era el rey Saúl. Y el rey Saúl pecó de otra manera, no como David, pecó de otra manera. Y una de las cosas que le sucedieron es que el Espíritu Santo se fue de Saúl y lo abandonó. Y Saúl se empezó a volver loco. Y Saúl empezó a ser atormentado por los demonios. David había estado muy cerca de esa historia. David sabía lo que le podía suceder si su Espíritu Santo se iba. Por eso él dijo, Señor, quítame todo, pero no me quites tu Espíritu Santo. Eso es lo que obtenemos en la presencia de Dios. Decir, Señor, ¿sabes qué? Puedo perder todo, pero jamás, jamás, jamás me quites tu Espíritu Santo. Impresionante. Eso es lo que hay en la intimidad con Dios. Ahora vamos a leer del versículo 13 al versículo 19. ¿Quién nos lo puede leer, por favor? Yo lo leo. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios que salva. Entonces con alegría cantaré. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado. Oh Dios, mira a Sión con tu favor y ayúdala. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con un espíritu correcto, quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse todos sobre tu altar. No se escucha, pastor. No lo escuchamos. Sigue sin escucharse. No se escucha. Ahí sí me escuchan. Ya. Ok. Hay tres cosas que vemos en este salmo. Número 1, perdón de pecados. Número 2, renovación en la intimidad. Perdón de pecados en la intimidad, renovación, somos hechos nuevos. Y número 3, transformación. Fíjate cómo acaba diciendo David. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. O sea, ya que me has perdonado, ya que me has renovado, ahora voy a enseñar
tus caminos y tus verdades. Voy a hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice Jesús, y ustedes me serán testigos en todo Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces también somos transformados. Y luego dice, y con alegría cantaré de tu perdón. Con alegría cantaré de tu perdón. Entonces, qué maravilloso es que Dios nos transforma. Porque nosotros, si nosotros fuéramos Dios, ¿qué hubiéramos hecho con David después de lo que hizo? ¿Sabes qué? Se acabó lo tuyo. Ya no puedes hacer nada más. Porque luego así somos como seres humanos. Pero aquí David, al entrar en intimidad con Dios, dice, Señor, perdóname, sé que me perdonas, renuévame, me haces nuevo y transfórmame. O sea, quiero volver a ser utilizado por ti, porque ya me había olvidado de ti. Y Dios lo hace. Dios desea transformarnos de nuevo, transformarnos una vez más. Versículo 15 de lo que leyó Erika dice, desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda alabarte. Entonces Dios quiere desatar tu boca después de que entraste en intimidad con Él, porque lo que Él te da en intimidad es algo que tú puedes llevar a más personas. Hay tanto que Dios quiere hablarte en la intimidad que verdaderamente te vas a sorprender. Entonces, te animo a que entres en intimidad con Dios y seas transformado. No solo eso, sino esta última parte acaba diciendo David en este salmo, entonces se entregarán sacrificios que te honren. Y quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, nada más para entender cuáles son los sacrificios que honran a Dios. Romanos 12, 1. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Sí me escucha? Sí. Sí te escuchamos. Ok. ¿Ya lo Dice, leíste, Julio? Ok. No, dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorar. Ok, muy bien. Entonces, nuestro cuerpo debe de ser un sacrificio vivo y santo. Esa es la clase de sacrificio que a Dios le agrada. Ese es el sacrificio que hacemos. Por eso entramos en intimidad con Dios. Obviamente, para entrar en intimidad con Dios, ya lo leímos desde el principio, necesitamos nuestro cuerpo, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Tener un tiempo de intimidad con Él, escuchar su voz. Te animo, yo creo que este es uno de los temas más importantes, porque tú fuiste creado para conocer a Dios. Tú fuiste creado para ser un hijo y una hija de Dios y que puedas pasar la eternidad con Él, que puedas pasar todo el tiempo que sea necesario con el Señor. Eso es maravilloso. Y vamos a terminar leyendo Hebreos capítulo 4, versículo 16. Alguien que nos lo lea, por favor. Yo. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, muchas gracias, Anet.
Entonces, acerquémonos con toda confianza, con toda confianza. Confía. Tu Padre está con los brazos abiertos. El Señor Jesús está con los brazos abiertos. El Espíritu Santo anhela platicar contigo. Así que acércate con toda confianza. Hemos aprendido en el libro de la fe que estamos leyendo, de No es por vista, cómo tenemos que aprender a acercarnos con fe, pidiéndole al Señor, anhelando su presencia, su bendición, su palabra, con toda confianza. Ahí recibirás misericordia y encontrarás gracia que te ayudará cuando más lo necesites. ¿Sabes de dónde viene tu ayuda más grande? Del Señor. De ahí viene. De ahí viene todo lo que tú puedas necesitar. Todo lo que necesites viene de Él. Así que corre a la presencia de Dios. Antes de correr a cualquier otro lugar, corre a la presencia de Dios.